Muy buenas noches a todos. Es un placer tenerlos en este conversatorio de los jueves. Las personas que nos han venido acompañando periódicamente ya están enteradas. Edumed es una empresa de consultoría en educación superior en salud. La intención nuestra es trabajar por la calidad de la educación superior y de la educación médica. Una de nuestras actividades periódicas muy afortunadamente periódicas, recurrentes y en las cuales hemos tenido un apoyo eh, importante, hemos venido generando una concurrencia y un núcleo de personas interesadas, es esta actividad de los jueves. Hoy vamos a tratar un tema que hace unos años, unos 15 años generó en Latinoamérica un interés muy especial, como eran los proyectos Tuning y 6x4, los cuales tenían la intencionalidad, entre otras, ya lo trataremos en detalle, el doctor Salvador nos lo precisará, pero parte de su intencionalidad era compatibilizar un poco nuestros currículos a nivel latinoamericano y de alguna manera darles también algún grado de comparabilidad con lo que estaba sucediendo en la Unión, en el espacio común de educación común europeo, de tal manera que se desarrollaron unos trabajos sumamente interesantes, importantes, que tuvieron pues impacto en nuestros desarrollos curriculares, pero que como tantas cosas que suceden en nuestros países, pues poco a poco pasa el momento, pasa el espacio de la financiación o del seguimiento específico y el tema pues no se vuelve a tratar a fondo. De tal manera que quisimos y estaba contándole al doctor Salvador que en parte iniciativa de nuestro amigo Víctor Lara, retomar este proyecto, conversar con las personas que participaron directamente en él, generar un espacio de reflexión, ver qué quedó y ver qué podemos retomar de manera individual o preferiblemente de manera conjunta, ¿sí? A través de la generación de este tipo de redes. Entonces, me complace mucho que estén con nosotros. Para mí es un honor y un placer contar con la presencia del doctor Salvador Malo, quien dirigió el proyecto en su momento. Yo no voy a profundizar en su presentación porque le he pedido a Víctor que por favor la haga formalmente en un momento. Eh, Nos va a acompañar también nuestro amigo Víctor Manuel Lara, quien es parte del equipo colaborador de Dumed, nos acompaña todas las veces que puede, a veces lo cogemos hasta vestido para ir a su práctica clínica, pero siempre está con nosotros. Nelly Lecomte, una amiga y compañera de muchos momentos en esto de la educación médica. Ella eh, es una directiva docente muy importante y representativa de la Universidad del Norte y participó directamente en el desarrollo de este proyecto. Adalberto Amaya, quien en su momento como representante de la Universidad de La Sabana estuvo una participación también directa en 6x4. Hoy, pues, Alberto es un experto en educación médica que todos reconocemos en nuestro país y también a nivel de Latinoamérica. Nos acompaña Alejandra Salcedo, Alejita, en su momento participó por la Universidad del Rosario.
Esperamos Adriana Castillo tuvo una participación eh, eh, en el proyecto a través de la UIS, que fue ella me decía, yo no, mi participación no fue muy directa, pero sé que estuvo vinculada al proceso. Eh, no quiero que se me quede nadie en especial por fuera, pero de las personas que tuvieron directa participación y que en este momento están conectados, creo que ya los he mencionado. Entonces, pues no le demos más vueltas al asunto, Víctor. Te voy a pedir que por favor presentes formalmente al doctor Malo, y el doctor Malo hará la moderación, la presentación y la moderación de este evento. Doctor Malo y todos los participantes, estamos grabando esta presentación. Les pido que su permiso para hacerlo y para publicarla posteriormente en nuestra página de EduMed si no hay ninguna inconveniente. Ninguno, adelante. Listo. Bueno, bueno, a Víctor, mí, entonces, por favor. bueno, a mí, yo te agradezco muchísimo el privilegio de poder dar una referencia de una personalidad en nuestro país en el área de la educación, porque creo que para ello se tiene que, como dicen, nacer. Y digo nacer en educación porque Salvador Malo es un hombre que ha dedicado su vida a los aspectos de educación y sobre todo en educación en salud. Es quien genera la idea, precisamente como tú bien mencionas, en esos tres grandes marcos de referencia mundial, pero de preocupación a nivel mundial por la educación, que fue el Tuning y que fue la TAM y obviamente el programa 6x4. Y obviamente si revisáramos y recordamos Tuning, por eso yo creo que el doctor Malo ya lo dirá, en dónde le salió y le nació la idea, porque el proyecto 6x4 nace gracias a su propuesta y allí interviene también importantemente, lo referirá él en ello, algunas universidades y entre ellas la Universidad de Guadalajara. El doctor Salvador Malo, director del proyecto 6x4, director general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría o del Ministerio de Educación, que ustedes conocen como Ministerio de la Secretaría del Ministerio de Educación Superior, de la Subsecretaría de Educación Pública en este Ministerio de Educación en nuestro país. Es licenciado en física por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo doctorado en física por el Colegio Imperial de la Universidad de Londres en Inglaterra. Fue director del talento humano para el Instituto Mexicano para la Competitividad. Director general de Ceneval, y ahí quiero detenerme dos segundos en razón de que Ceneval llegó a ser un pilar muy importante en nuestro país, porque era el Centro Nacional de Evaluación, que precisamente buscaba cómo hubo dos, tres cosas con las cuales no compartíamos nosotros, como era el artículo dichoso ese de que quién podía demostrar competitividad para poder encontrar un título, pero ya platicaremos más a fondo de ello. Posteriormente fue secretario de Planeación y secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue subdirector general de investigación en el Instituto Mexicano del Petróleo en nuestro país, director general de investigación científica en la SEP y director de investigación y educación en el Instituto Mexicano para la Competitividad en el año 2013. Fue nombrado director general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que nosotros definimos en nuestro país como CONOCER, y actualmente, obviamente, posteriormente desempeñó el puesto de director general de Educación Superior Universitaria en la Subsecretaría de Educación Superior. Y bueno, también dentro de sus amores está el de ser el director general de ACET, que es el Aseguramiento de la Calidad de Educación y el Trabajo, lo cual precisamente es una empresa consultora que creo que viene a formar parte muy, muy apareada con lo que tú estás tratando de hacer en Colombia. A mí me da mucho gusto y mucho orgullo tener la oportunidad de presentar y de haber coincidido en que aceptara la invitación para poder hacer historia de lo que tratamos de hacer en el inicio del 6x4. Y dejo la palabra al distinguido doctor Salvador Malo para que nos dirija esa presentación de ese hermoso proyecto.
Adelante, doctor Salvador. Muchísimas gracias, Víctor, por esta estupenda presentación. Lo único que pasa es que me recuerda que soy viejo, que he pasado por muchas cosas. Pero antes de empezar, les quería preguntar si pueden ver la presentación. ¿La puse para compartir? ¿Sí la pueden ver? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno. Doctor Malo, la vemos. Buenas noches. Perfectamente. No quiero ahorita hablar mucho de otras cosas, sino lo que trato de decirles en este conversatorio es que justamente de lo que se trata es que que conversemos, que ustedes como médicos, mis colegas de ACET que están allí, seguramente Pilar Verdejo y Magdalena Horta, y yo como educadores, que hablemos no tanto del 6x4, sí hablaré del 6x4, sino más bien de los desafíos que compartimos y de un posible camino para enfrentar juntos esos desafíos. Es lo que por eso le puse a este conversatorio como subtítulo ese de 2 desafíos y un camino. Los 2 desafíos se refieren, y ya lo diré en un momento, a cosas que ustedes y yo conocemos. Pero quizá es importante decir que este conversatorio me pidieron que lo moderara, pero si hago bien mi trabajo, realmente lo que seré es un provocador, no un moderador. Lo que creo que querían Víctor, o quieren Víctor, Lara y también el doctor Ricardo Escobar, es que exploremos juntos a ver si es posible abrir un proyecto que nos permita enfrentarnos. Antes de ya entrar de lleno a la presentación, debo decirles a ustedes que todo lo que voy a decir lo conocen muchos de ustedes y descansa en mi propia percepción y la experiencia que también me da ACET y en los trabajos que he estado allí y haciendo con mis colegas tanto de ANFEMIS, CIFRUS, sobre todo en los últimos días hemos dialogado sobre eso. Mi presentación vendrá seguida por unas de Víctor Lara, o una conversación de Víctor Lara y de la doctora Nelly Lecomte de Colombia. Ambos los conozco bien de tiempo atrás y ninguno de los cuales ahorita requiere presentación. Pero lo que quiero enfatizar es que ellos tampoco conocen lo que voy a decir. Entonces, sus comentarios deben ser considerados como una invitación a que ustedes luego hagan los comentarios que consideren pertinente hacer. Así, pues, empezaré a tratar de empezar esta reunión, esta presentación. Le he puesto a esta presentación 2 desafíos. Uno que se refiere fundamentalmente al desafío de transformar la educación, que es el desafío en el que yo he estado, como decía Víctor, inmerso de manera permanente durante los últimos 30 años. Voy a dedicar más tiempo a ese proceso, al problema que tenemos para transformar la educación, porque creo que es en lo que yo puedo aportar algo. Ay, se fue, déjenme irme atrás, porque es el que puedo más aportar, pero sobre todo porque creo que la parte médica vendrá dicha después seguramente por Nelly y por Víctor. Y la parte médica se refiere al segundo desafío. Lo estoy fraseando en la forma que a mí me lo presentó Víctor Lara. Hay otras formas de presentarlo, otras formas de decirlo. Pero él me lo presentó como el problema de que, ¿cómo es posible que un país como el nuestro, que tenemos cierto tipo de desarrollos notables, en particular en medicina, instituciones extraordinarias, médicos realmente muy prestigiados y con razón, equipos y cuestiones que son realmente notables, sin embargo todavía tengamos problemas muy serios para asegurar la atención primaria y salud a todos los mexicanos? No pienso que necesariamente esto sea válido para toda América Latina. Lo que quiero decir es que sí es válido para muchos países que yo conozco de América Latina, que tienen esta doble situación, en que por un lado tienen médicos de excelencia y de frontera, y por otro lado no acaban de resolver los problemas de la salud. Hablaré un poco de estos 2. Les diré lo que, sobre todo del primero, como digo, y luego llegaré rápidamente al final a bosquejar algo que inició Víctor conmigo y también la doctora González Cosío y también Pilar Verdejo y Magda Horta, que es tratar de pensar en un proyecto que haga que la formación profesional en salud tenga visos diferentes de los que tiene actualmente, aprovechando por un lado justamente las transformaciones en educación superior y por otro lado las transformaciones que han tenido la medicina
y ciertamente el deseo de dar atención primaria en la salud. ¿Por qué transformar la educación? Mucho de esto ya lo saben ustedes, esto lo digo fundamentalmente para los colegas que no han estado metidos en el campo educativo. La educación a partir de los últimos años del siglo pasado, 1996, 1997, para ser exacto, empezó a ser objeto de muchísimos estudios, de una diversidad de estudios realmente enorme. Aquí les pongo a ustedes los más notables dentro de ellos, aquellos que tuvieron una importancia porque eran estudios sobre el conjunto de la educación superior o el conjunto de países, de la educación superior de países. Ahí me faltan muchísimos. Por ejemplo, me falta uno que hizo la UNESCO y el Banco Mundial juntos, en que se ocupó de los países del tercer mundo, pero lo que quiero es dar la idea de lo que estaba pasando. Y por lo tanto, en 1998, Alemania, Inglaterra, Francia e Italia se juntaron los ministros de educación y con una idea de transformar la educación que luego dio lugar en el año siguiente a lo que se conoce como la Declaración de Bolonia, que se convirtió en el proceso de Bolonia. El proceso de Bolonia es un proyecto de 10 años que ha sido el proyecto más estudiado, más conocido, con más actividad de todos los que han existido en el mundo. ¿Y por qué fue así? Pues porque entraron a ese proyecto todos los países europeos y entró además un secretariado que permitió que se condensara, que se hiciera, que se apoyara todo lo que y se escribiera y se documentara mucho de lo que pasaba en este proyecto. El proceso de Bolonia, concluyó el 30 de junio de 2010 y dio entrada al denominado Espacio Europeo de Educación Superior. Pero vean ustedes del lado derecho, ahorita antes de seguir, algunos de los puntos de reflexión que había en todo ese momento. Era la cuestión de que estaban hablando sistemas educativos muy diferentes acerca del impacto que tendrían las tecnologías. En este momento todavía se usaba mucho lo de tecnologías de información y comunicación. Ahora ya es más común decirles las tecnologías digitales porque es un poco más breve y además creo que refleja mejor todo lo que está pasando. Se ocupaban también de la internacionalización y la movilidad porque estaban en medio de la Unión Europea y sin embargo encontraban trabas para el paso de los estudiantes de un lado a otro. Se ocupaban también de la pertinencia del trabajo, de los programas de estudio para el trabajo y del atractivo que tenían, que no tenían o que estaban perdiendo los programas de estudio. Esto último en particular era la motivación central para los informes. La motivación central era que la Unión Europea, Europa, la educación superior de Europa, estaba perdiendo terreno ante los Estados Unidos y otras regiones del mundo como pueden ser Australia y ciertamente el Canadá. Pero estaban otros países también atrayendo estudiantes en un número que quitaba a estudiantes extranjeros a Europa. Y eso les preocupaba a los europeos. Pero al terminar el proceso de Bolonia y entrar el espacio de educación superior europeo, toda Europa se incluyó, se convirtió, se transformó hacia lo que fue el proyecto de Bolonia. Y esa transformación fue muy cercana o se movió la educación superior hacia lo que era la educación anglosajona, para llamarle de alguna forma, a lo que terminó la coincidencia de Bolonia, eran cosas que tenían ya también los países angloparlantes. Y por lo tanto, al juntarse estos dos grandes fuerzas, los dos grandes sistemas de educación superior, el anglo y el europeo, arrastraron al resto del mundo. Y todo el mundo se fue con eso. Todo el mundo se ha ido con lo que dice Bolonia, con lo que dijo Bolonia, excepto que lo que digo ahí en el cuarto, en América Latina, los gobiernos, los sistemas y las instituciones de educación superior no apoyaron el cambio. Si seguimos defendiendo en América Latina la educación superior europea, que ya no existía. Seguimos siendo el bastión de esa educación superior y lo seguimos siendo. Algunas diferencias importantes que yo creo que es relevante que tengamos en cuenta, porque creo que son de lo que pesa más en la razón por la cual seguimos atrasados, seguimos rezagados de lo que está pasando en Europa. Es que lo que se decidió en Bolonia
es que la licenciatura no era profesionalizante, era flexible e integral. Flexible quería decir que los estudiantes podían moverse y cambiarse dentro de esa licenciatura, e integral quería decir que además de los conocimientos se insistía en que adquiriesen otro tipo de competencias. En otras palabras, se volvieron hacia un modelo en que la licenciatura no daba títulos, o sí da títulos, ahora se les llama en España grados y en otros lados se les llama bachelors. Pero lo que quiero decir es que aún países como Francia, que tenían la tradición del bachillerato, aceptaron este modelo en que los jóvenes de licenciatura se llamaran bachelor. Segundo, y eso está ligadísimo con lo anterior, decidieron que los estudios profesionales se convertían en posgrado, como en el resto como en todo el resto de los países angloparlantes. Los estudios profesionales eran estudios de posgrado, en el nivel de maestría en algunos casos y en otros de doctorado. El tercer asunto que creo que es importante de lo que pasó con Bolonia, con el Espacio Europeo de Educación Superior, es que se acordó que se tenía que dar importancia a las competencias, tanta o más que la que se les daba a los saberes o a los contenidos, que se decidió que las competencias eran algo que debía de entrar de lleno en la educación superior. Y el cuarto, que yo creo que es importante, aparte de los tres anteriores, que es importante para lo que vamos a decir, es que también decidieron los europeos que la movilidad de los estudiantes y los idiomas se convirtieron en un requisito para los egresados de los programas de licenciatura de Europa. La movilidad implica que los jóvenes pasen forzosamente, cuando menos un semestre, estudiando en otra universidad de otro país dentro de la Unión Europea. Y los idiomas es que tengan un dominio de otro idioma aparte del que ellos practican. ¿Por qué transformar la educación? La segunda respuesta que les doy es porque la educación superior en el mundo sigue cambiando. Es decir, una cosa es lo que pasó allí en Europa y con el proceso de Bolonia, pero al mismo tiempo estaba pasando todo lo que les estoy presentando aquí de la manera más sucinta que puedo. Empiezo por la parte izquierda. Se considera actualmente que los egresados de una licenciatura, y en especial los de salud, no terminan su licenciatura, no terminan sus estudios cuando obtienen su título profesional, sino que nunca dejan de estudiar. Esto es algo realmente notable. Se acepta ahora, es parte conocida de todas las universidades que sus egresados nunca van a dejar de estudiar. No se vale que se paren de estudiar. Y por eso esta portada resume lo que yo quiero transmitirles. Desde chiquitos los niños están con el teléfono y las tabletas móviles, y hasta los ancianos o los viejos, en este caso yo puedo decirlo, estoy conectado con ustedes a través de estas cosas y vivo de estar leyendo a través de mi teléfono o de tabletas. La segunda tenía que ver con las competencias, es la segunda portada que le estoy poniendo a ustedes. En ese momento, en 2013 en particular, salió un libro muy notable, que creo que es el que le estoy poniendo a ustedes, sí es el que le estoy poniendo, que se llama Education for Life and Work, que fue publicado por la Academic Press en 2013. Y lo que decía es que, lo que dice ese libro, que era un libro para los expertos en psicología, no para los educadores. Era un libro para que la gente supiera lo que la investigación decía. Y lo que decía, lo que resumía ese libro, es que el aprendizaje se da como una combinación de tres dominios: el cognitivo, el personal y el social. Que no es cierto que solo la inteligencia interviene en nuestra educación, sino que intervienen otros factores muy importantes, y que eso era importante tomar en la educación. El tercero tiene que ver con algo que ya decía Bolonia, y es que las tecnologías digitales se han convertido ya ahora en el facilitador estratégico central para el aprendizaje en la educación superior. Virtualmente para todas las actividades que tienen que ver con la educación superior está detrás, o es conveniente que estén detrás, las tecnologías digitales. La cuarta situación que sigue pasando y está pasando, y les pongo aquí un libro de artículos de Deloitte, que es de 2017 cuando salió, y que dice que lo resumo yo, que de tiempo atrás, pero más reiteradamente,
en los últimos años, todo o casi todo el mundo del trabajo está cambiando de manera acelerada. El COVID nos acaba de dar la puntilla a todo esto. Mi hijo trabaja en Microsoft, una empresa de 140,000 personas, y siguen trabajando todos a distancia. Esto es simplemente cambia todo el sentido de lo que es el trabajo, o está cambiando mucho ese trabajo. El siguiente les dice que la transformación también llegará a los profesionales tradicionales, tales como los abogados y los médicos. En un siglo, esto nos lo dice otro, perdón el error ahí, el armamentario médico ha cambiado. Antes era el maletín aquel negro en donde estaba el estetoscopio y otras cuantas cosas, las jeringas y demás, pero en un siglo se ha convertido en un arsenal extraordinario de química y de tecnologías de positrones y de muchas otras cosas, de rayos X, etcétera, que lo que significa es que el armamentario de los médicos ha cambiado. Y se llegaba a la conclusión de que las universidades o cambiaban o se tornaban irrelevantes. Y estos cambios indicaban que se tenía que cambiar tanto lo que se enseña como en las formas que se enseña y se aprende. Esto, nuevamente, es algo que para mí me parece importantísimo y que América Latina no es que no haya participado en estas cosas, no es que no haga esto, no es que no haya universidades que estén trabajando en todas estas cosas. Lo que quiero decir, o lo que estoy tratando de decir, es que en su conjunto, la educación superior de América Latina, con algunas excepciones, como digo que así hay, en su conjunto se han quedado más bien atrasadas. Todavía no logran ni siquiera librarse del problema de la licenciatura, cuando ya tienen que lidiar con otro tipo de problemas muy complejos. La enseñanza en la formación médica, realmente desde tiempo atrás, es una formación que es de las que está muy cercana a las competencias. Siempre ha estado cercana a las competencias. La medicina requiere saberes y requiere saber hacer las cosas. Requiere poder aplicar los conocimientos. Y les pongo aquí, por ejemplo, lo que dice lo que decía, porque esto es también de 2009, el 31 de mayo, del British Medical Journal, lo que decía, perdón que no lo traduzca, pero que realmente lo que se necesita ahora es que tenemos que enfocarnos tanto al conocimiento como a las habilidades y las actitudes, o sea, a las competencias, y que debemos educar no solamente para la competencia, sino para la capacidad de adaptarnos, de cambiar, de generar nuevo conocimiento y de continuamente mejorar nuestro desempeño. Que esa capacidad, esa capability, como le llaman ellos, se alimenta, se nutre a través de los retos de contextos poco conocidos, el uso de métodos no acostumbrados y el trabajar en grupo y en torno a problemas. Y que, por lo tanto, la educación para la capacidad debía enfocarse a apoyar a los jóvenes, a las personas, a establecer sus propias metas de aprendizaje, a aceptar la retroalimentación, a reflexionar y consolidar. En otras palabras, a construir el conocimiento en lugar de irse por recetas preestablecidas que pueden ser muy buenas para ciertas cosas, pero que no es lo que estamos queriendo de los médicos del futuro. Se han hecho muchísimas cosas, se están haciendo en este momento muchísimas cosas para la enseñanza de la medicina, se está cambiando el currículum médico en muchos lados. Aquí les pongo algunos ejemplos. Aquí les pongo este libro de Ganguly. Yo no soy médico, pero este libro lo que resalta, lo que acentúa, es que el currículum tiene que cambiar, que tiene que transformarse para tener un currículum que sea más apropiado para ocuparse de la salud y de la enfermedad y no para dedicarse a la disciplina de la medicina, sino que es algo mucho más amplio que eso. Perdón, me regresé. Otros se ocupan de cosas de hacer el currículum para el siglo XXI o de hacer un desarrollo curricular en que los estudiantes puedan ir administrando su propio conocimiento y desarrollando sus propias habilidades médicas. Pero lo que quiero enfatizarles a ustedes es que cuando vemos todas estas universidades que están hablando de los cambios en medicina, se nos olvida lo que les dije primeramente respecto a Bolonia. Se les olvida que ellos están hablando
que las universidades norteamericanas, que son las que les puse ahorita principalmente, pero también sucede en otros países, están hablando de las escuelas para graduados. Las escuelas de medicina son para graduados. Aquí se los pongo con esto que saqué directamente de la Universidad de Stanford. Esto es de 2006 o 2007, antes de muchas de estas cosas que están ahorita revolucionando la educación. Y lo que les decía allí es las oportunidades que brinda Stanford a los chicos de undergraduates, a los que están todavía en la licenciatura. Y lo que está diciendo es que aquí es que les permite a esos chicos, que algunos de ellos tomen programas que son de la parte de posgrado. Como les pongo abajo, los undergraduates son el bachelor, son los de licenciatura. Y sin embargo le están diciendo, miren, pueden tomar, esto no sé por qué se me fue para acá, eso está mal. Me salté, está mal, me salté, no sé por qué. No. Entonces los tendré que decir verbalmente, eran 2 láminas más de Stanford. Lo que está diciendo Stanford es que los jóvenes primero tienen que estudiar una licenciatura, tienen que estudiar 3 o 4 años, una licenciatura, antes de entrar a estos programas de posgrado, y que tienen que, por lo tanto, después ya entran en los programas de posgrado, y que algunos de ellos van a poder entrar a algunos de los cursos, pero que primero tienen que terminar su licenciatura. Esto que les pongo para el caso de medicina, lástima que aquí hice un error y dejé dos láminas de Stanford. Lo que les quería enseñar era el currículum de Stanford, de la licenciatura, y verían ustedes que el currículum de Stanford de la licenciatura es aproximadamente una mitad de cosas que no tienen que ver absolutamente con nada con medicina, sino que tienen que ver con cosas tan lejanas como la economía, o como las religiones, o como la historia, o lo que ustedes quieran llamar. Los jóvenes tienen que primero pasar por todo eso. En el caso de nosotros, en el caso de América Latina, seguimos con el proceso extraordinariamente largo que nos ha llevado a situaciones que hacen que la medicina, la preparación en medicina, sea aún más extensa, más larga, más recargada que la que tienen la mayor parte de los jóvenes que se hacen en otro lado. Me voy a saltar directamente a que, buscando también otras cosas, participé, para que no decir, no nada más participé cuando estaba yo en la Secretaría de Educación Pública, como mencionaba Víctor, participé en lo que se llamaba la Estrategia de Recursos Humanos para el Acceso Universal a la Salud, a través de lo que ellos llaman los programas interprofesionales de salud. Y se da en esta educación interprofesional cuando los estudiantes o profesionales de 2 o más profesiones aprenden sobre los demás, con los demás y entre sí, para lograr una colaboración eficaz y mejorar los resultados de salud. Esta es una estrategia justamente para lograr la estrategia de salud universal, que es otra forma de decir lo que Víctor nos llama la atención de que tenemos que hacer la atención primaria en salud. Me voy ahora, ¿cómo lograrlo? Que aquí es donde entra justamente lo que es el 6x4. ¿Cómo se logra todo eso? Les pongo aquí justamente lo que ustedes decían, tuning, y el 6x4 nacieron virtualmente al mismo tiempo. Me refiero a Tuning en América Latina. Tuning en Europa nació antes, pero Tuning en América Latina nacieron aproximadamente, son los 2 primeros que les presento ahí, nacieron aproximadamente al mismo tiempo. Tuning está dirigido justamente a establecer programas por competencias, a lograr cambiar los currículums de medicina y en otras áreas a currículos basados en competencias. 6x4 no estaba dedicado a eso, estaba dedicado a tratar de ver 6 grandes áreas, por eso eran 6 grandes áreas disciplinarias, incluían salud, donde estaban también los odontólogos y también los nutriólogos y también otras personas, enfermeras, ciertamente enfermeros. Y como esas eran 6 áreas y las se veían desde 4 perspectivas diferentes. Trabajamos en lo que era competencia, ciertamente, pero bien también trabajamos en lo que era créditos académicos, trabajamos en lo que era investigación en todas esas áreas y trabajamos en... el cuarto se me va ahorita en este momento, pero ya no importa. Trabajamos, la de investigación ya lo dije. Evaluación. En evaluación, gracias, trabajamos en evaluación. Y lo hicimos en un proyecto que involucró a
cerca de 50 universidades, 50 y tantas para ser exacto, y 150 profesores universitarios que trabajamos durante 4 años para sacar este proyecto. Esto nos permitió ciertamente a Pilar Verdejo y a Magda Horta y a mí, más ellas que yo, a trabajar después en el proyecto de Innova CESAL, que fue un proyecto financiado por Europa. El anterior, no, el 6x4 tiene la gran virtud, que es parte de lo que quiero hacerles notar, que fue el proyecto financiado totalmente por las universidades. No recibimos un centavo de ningún organismo, ni nacional ni extranjero. Todas las universidades pagaron todo el proyecto. Pero en fin, me voy. Después del proyecto Innova CESAL seguimos trabajando y se construyó la red Innova CESAL, sobre la que les voy a decir unas cosas en algún momento. Y después empezamos a trabajar con una universidad. Trabajamos con una universidad grande en México, una universidad con más de 70,000 estudiantes, no de las más grandes, pero sí es una universidad grande, y trabajamos con ellos fundamentalmente. Magda y yo trabajé menos, yo estoy más sobre bambalinas, ellas trabajando directamente con los profesores durante 4 años. Y ahora hemos hecho lo mismo con otra universidad mexicana, la Universidad Autónoma de Chihuahua, y hemos venido trabajando con ellos, ya también estamos en el 3er año con ellos, para cambiar la educación superior. Lo que hemos aprendido, que es parte de lo que les interesa, ya voy a terminar para que podamos platicar todos, lo que hemos aprendido son muchas cosas. Una que se refiere fundamentalmente a competencias, que no la puse allí, pero la debo decir, es que el proyecto 6x4 originalmente y el proyecto Tuning se centraba en transformar el perfil curricular, mejor dicho, el programa educativo, a un programa por competencias. Y claro que eso llevaba reflexiones de cómo hacerlo, pero en el fondo no cambiaba los contenidos ni las formas de enseñarlo. Lo que hacíamos o lo que tratábamos era simplemente de adoptar el nuevo lenguaje de competencias y hacer que nuestros programas se fueran vistos como si fueran de competencias. Lo que aprendimos es que eso no se logra. Y lo pongo ahí como el punto número 1, pero ya me refería a las competencias en lo particular, ahora me refiero en lo general. Que no basta encontrar o diseñar lo que se busca, ni siquiera cuando eso descansa en que se hizo una exploración a nivel universitario o se sustenta en una decisión colectiva como es la del Consejo Universitario, sino que es necesario que toda la universidad, pero muy especialmente sus profesores y directivos, colaboren activamente en el cambio de cultura y en el desarrollo de los nuevos espacios de enseñanza-aprendizaje que ellos implican. Si no se hace esto, simplemente es como dar una receta de algo y esperar que todos salgan buenos cocineros y que hagan un buen platillo. No resulta, porque además cada quien lo va a llevar por distintos caminos. Por lo tanto, esto significa que los profesores y los directivos y el personal administrativo, pero en particular los profesores, tienen que modificar sus prácticas de enseñanza-aprendizaje a fin de lograr los objetivos que ellos quieren, los que se les plantean, pero con ellos detrás, que verifiquen continuamente si se están logrando dichos objetivos. Lo que hemos encontrado es que los profesores aprendemos, y a mí también me pasó, a aprender la jerga más rápidamente que aprender el sentido que hay detrás de lo que se está diciendo, y que muy rápidamente aprendemos a hablar de espacios ecológicos o del el ecosistema de aprendizaje y cosas de ese tipo, y utilizar una jerga que parece que estamos en una situación moderna, pero que en el fondo seguimos trabajando con los viejos objetivos. Que hay que cuidar que los procesos de evaluación reafirmen esos objetivos. La evaluación sigue siendo el patito feo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No se acaba de darse cuenta que la evaluación es un mecanismo que es de enseñanza, que ayuda a que los jóvenes entiendan lo que se está pidiendo de ellos, lo que han aprendido, lo que no han aprendido. Y finalmente a que los profesores documenten, intercambien sus experiencias y reflexiones en torno a todo esto, porque si no, cada profesor tiene que volver a redescubrir no solo el hilo negro, sino a redescubrir que se vale hablar de eso, que puede consultar a otro profesor, que puede preguntarle tal o cual cosa. Entonces, lo que sucedió es que ya me voy directamente al final con REDIC, con la red de Innova CESAL, y ahí les pongo la referencia donde pueden ustedes encontrar todas las publicaciones que salieron, tanto de las del 6x4,
como las que hicieron sobre los distintos aspectos en el 6x4. Luego les presento las publicaciones del proyecto Innovasal. Son decenas de publicaciones en cada uno de los aspectos, estrategias para la incorporación de la investigación, para el aprendizaje y el de pensamiento complejo y competencias, para el uso de la información y comunicación en el aprendizaje y para la formación y actualización de profesores en la educación superior. Y finalmente, los que están saliendo en los proyectos de Red Innovacesal, de la REDIC, como les pongo en la parte superior izquierda, que es como la conocemos ahora, la Red Innovacesal, en que los profesores siguen trabajando en esta red y siguen logrando que en sus instituciones se empiece a internalizar y a trabajar buena parte de estas metodologías para lograr que sus profesores justamente empiecen a asimilar lo que significa hacer el cambio. Y termino con esto. Todo esto llevó a que, mejor dicho, no todo esto hizo que en algún momento Víctor Lara y Marcela González de Cosío se acercaran a nosotros para decir, bueno, ¿qué no podemos hacer algo? Porque sentimos, ya dije lo que sentían ellos, que el avance en medicina en México era muy disparejo, o tenía dos cabezas, una de gran avanzada y otra de gran atraso. Y que ellos les gustaría ver si pudiéramos hacer un proyecto, si diseñar un proyecto en que pudiéramos trabajar para mejorar la calidad, la competencia y la pertinencia de los recursos humanos en atención primaria de la salud. Me paro aquí para decir, ojo, puse ahí bosquejo preliminar de un proyecto interinstitucional a 4 años. Preliminar porque para hacer el proyecto, que lo estoy haciendo a petición lo estoy haciendo, es una forma de decir, Magda, Pilar y yo lo estamos haciendo a petición de Víctor Lara y de Marcela González de Cosío, y ahora, y después se acercó el doctor Escobar, y entonces lo paré mejor en ese momento. No es cierto, tengo páginas avanzadas, pero paré lo que yo iba a poner, porque todo esto está en cierta forma a discusión, y ahora sí sigo. El objetivo general es mejorar la calidad, la competencia y la pertinencia de los recursos humanos en atención primaria de la salud a través de la colaboración, de la acción colaborativa de las escuelas y facultades de medicina en ejercicios colectivos y sistemáticos de reflexión, análisis, discusión y elaboración de perfiles, de programas, de competencias, de evidencias, de evaluaciones y de procesos asociados con la formación de cuadros interprofesionales de atención primaria en la salud. Insisto, este es el lenguaje que yo estoy usando en mi conversación con Víctor, no necesariamente es el lenguaje que salga después de lo que escuche yo con ustedes aquí. Los participantes que pensamos en ese momento, ¿cómo haríamos el proyecto? Pues lograr que hubiera unas 40 instituciones o facultades de medicina y de otras áreas de salud, coordinadas por un consejo directivo y un secretariado técnico. El consejo directivo tendría que ver con las decisiones de más alto nivel sobre el proyecto y las finanzas y otras cosas, y el secretariado técnico tendría que ver con las actividades que yo les había dicho anteriormente que se tienen que hacer día con día con los profesores. Y el secretariado técnico sería fundamentalmente, si todo sale como estamos ahorita platicando, serían fundamentalmente ACET. Objetivos específicos son la formación y actualización de recursos humanos para la atención primaria en la salud. Pero me adelanté. Lo que pensamos es que esas 40 instituciones con 4 personas de cada entidad, o sea, unas 160 personas, no solo se comprometerían a trabajar en el proyecto mismo, sino se comprometerían a tratar de llevar ese proyecto, a hacerlo en su propio país o en sus propias regiones, en la misma forma que lo estamos haciendo con ellos, con nosotros, ellos con ANFEM, que fue la que se acercó, o con EUMED, o con los que resulten finalmente que forman el consejo directivo. La colaboración integral e integración de cuerpos interprofesionales en atención para la salud, para, entre otras cosas, facilitar la pertinencia, el reconocimiento, la movilidad y la acreditación de idoneidad profesional en atención primaria para la salud de los profesionales de la salud. En otras palabras, estar seguros de que lo que estamos diciendo que se logra, realmente estemos teniendo cuerpos que respalden eso. Y por cuerpos me refiero a los cuerpos de cada región, de cada país, que de alguna forma participen en todo esto y estén de acuerdo con lo que va saliendo.
Tercero, la sistematización e incorporación de enfoques, de prácticas, de tecnologías y experiencias novedosas en la atención primaria de la salud, en especial las referentes a diseños curriculares, procesos de enseñanza-aprendizaje, competencias centrales y competencias interprofesionales. Y finalmente, construir normas, procesos, manuales e indicadores que aseguren la calidad e idoneidad de los procesos de los programas de formación en atención primaria de la salud de la región, México, Hispanoamérica, América Latina y el Caribe y todo el continente, fomentando así la movilidad y pertinencia de los distintos profesionales de la salud. Todo esto lo pensamos en un programa a 4 años y incrementando ciertamente la interacción entre las escuelas, facultades, organizaciones y gobiernos. La forma de trabajo, que es la que hemos venido utilizando en los ejemplos que les hemos mostrado anteriormente de los pasados, pues ya son 20 años, es un trabajo permanente en redes y plataformas en que se incorporan innovaciones docentes regulares, se da seguimiento, se hace sistematización y reporte de las innovaciones y se hace análisis y comparación de los resultados de aprendizaje. Ahora estamos también pensando que la pandemia nos va a permitir hacer también foros nacionales cuatrimestrales para la presentación de avances alcanzados y el seguimiento de los trabajos de las subredes y comunidades de práctica. En otras palabras, sí vamos a descansar en la parte de tecnologías digitales, pero sí creemos también que necesitamos reuniones presenciales en que podamos tener la comunicación y la interacción que nos ha permitido en otros casos crear las redes y las amistades y aprender unos de otros de una forma totalmente, creo que ha sido totalmente horizontal, en que no existen relación de nada, que no hay subordinación de ninguna cosa, de ningún tipo, sino que todos estamos aprendiendo de lo que estamos haciendo. Trabajaríamos, nos comunicaríamos, interaccionaríamos ciertamente por el cruzar de red Innova CESAL con la información y documentos de trabajo de las subredes y las comunidades de práctica, y prepararíamos los trabajos y documentos aportados para su difusión y publicación. También haríamos procesos de informes de trabajo virtuales a través de la plataforma, por ejemplo, de comunidades digitales de educación en salud u otras. La financiación, lo que platicamos Víctor y yo en un momento, Víctor, Marcela, Pilar, Magda y yo en algún momento, es que estaríamos pensando en que habría una cofinanciación. En otras palabras, pensamos que sí sería conveniente que las CIES pudieran participar y pagar, pero también buscaríamos, dadas las condiciones financieras que estamos viviendo en todos nuestros países, unos patrocinadores que nos ayudaran a llevar el gasto que esto significa y que serían esos fondos administrados por una o varias asociaciones garantes como las que he mencionado y como lo que sucedió en el proyecto 6x4. Yo me callo aquí, que ya me tardé mucho, y le pido entonces, y le pido a Víctor, voy a cerrar esta presentación, la dejo ahí, luego se las mando a todos ustedes si la quieren, y con las 2 láminas que me faltaron, disculpen, se las mandaría a todos, pero yo las cierro en este momento para que podamos platicar y vernos la cara, y decirle a Víctor que tome él el micrófono y que por lo tanto él proceda ya a seguir la presentación y a continuar con la conversación. Creo que ahora ya está. Lo que no sé si me salí, Víctor. No, está bien, estamos en lo correcto. Bueno, yo quisiera ser muy concreto. ¿Qué pasó con el programa 6x4 y qué fue lo que hicimos? Porque tuvimos una experiencia extraordinariamente participativa. Nosotros, inclusive, cuando yo era, en aquel tiempo fungía como coordinador director de la carrera de medicina, porque debo decir que duré durante 15 años, acabo de dejar hace 2 años la dirección de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, pero en aquel tiempo estábamos participando y de hecho trabajamos juntos. Yo recuerdo bien Argentina, Colombia, Perú, sobre las conclusiones finales acerca de qué es lo que había sucedido con el 6x4, en virtud de los 4 ejes más importantes que quisiera nada más ratificar, como serían las competencias profesionales, los créditos académicos, la evaluación y la acreditación, y la formación para la innovación y la educación, y la investigación.
A mí me preocupó en aquel tiempo, siendo presidente de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina, el que de ahí partiera tanto de los trabajos de tuning como los trabajos del 6x4, el que iba a pasar con las escuelas y facultades de medicina que conformaban la ANFEM. La ANFEM tenía en aquel tiempo 80 escuelas de facultades de medicina en México y obviamente en aquel tiempo tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto de regionalización que efectivamente condicionaba 4 regiones en nuestro país, que juntaban a las escuelas que estuvieran cerquita para que tuvieran facilidad de la movilidad, comunicación y demás, y que en un momento dado hiciéramos el trabajo final que dependería específicamente de seguir manejando los ejes que estaban sobre la mesa, que eran de competencias profesionales. Las competencias profesionales concluimos nosotros haciendo este libro, que yo creo que el que no lo tenga con todo gusto se lo hago llegar, es el Competencias del Médico General, Competencias Básicas. Y cuando digo el perfil por competencias del médico general mexicano, que fue lo que hicimos, estaba basado precisamente en tratar de definir cómo diseñar un currículum por competencias profesionales en donde pudiéramos nosotros manejar que el estudiante de medicina general, pudiera en un momento dado tener el dominio de la educación, el dominio de la atención médica general, el dominio de las bases científicas de la medicina, la capacitación y metodología instrumental de las ciencias y humanidades, el dominio ético y el profesionalismo, el dominio de la calidad de atención médica y el trabajo en equipo, el dominio de la atención comunitaria y la capacidad de participar en un sistema de salud complejo. En ese sentido, entonces, conformamos lo que yo ya le envié, inclusive al doctor, y que está a su disposición en caso de que ustedes lo quieran, lo tengo en sistema para podérselos mandar al correo, podemos perfectamente compartirlo, aunque les quiero decir que ya este es viejo, porque en 2008 que nosotros hicimos ese proyecto, se generó un acuerdo de todas las universidades, incluyentes esas 80 facultades de escuelas de medicina del país, para tratar de conjugar este perfil, que daba precisamente el perfil básico, porque respetaba la individualidad y la autonomía de cada una de las universidades. ¿A qué me refiero? Que eso es algo que no tenemos que dejar de olvidar. Cuando trabajamos en equipo y cuando trabajamos en grupo para un objetivo, tenemos que también respetar cierto grado de individualidad que va a poder seguir siendo considerado para Colombia, para Perú, para cualquier otro de los países latinoamericanos, porque al final de cuentas tendrían que participar con ello. En México nosotros, entre las escuelas públicas y las escuelas privadas, obviamente planteaba la necesidad de que mientras en el sureste de nuestro país la importancia de las enfermedades tropicales era y seguiría siendo un problema de salud muy importante, para el TEC de Monterrey, que ahora, por cierto, les acabo de mandar información de una presentación que van a hacer en donde participan precisamente gentes de Latinoamérica, incluyendo colombianos, que me llamó la atención y por eso lo mandé a la distribución de la red, porque me parece importante porque van a plantear cuál sería la perspectiva. Entonces, quiere decir que ya hay inquietud en todos los países, no solo en México, sino en todos los países, porque ¿qué nos queda con esta experiencia de la pandemia, de lo que se refiere a los compromisos que tendríamos que adquirir para poder preocuparnos del futuro de la educación médica? Yo quisiera plantear que existe muchos antecedentes en lo que se refiere a las competencias y que entre los créditos académicos, ahí nos quedamos un poquito más atorados, porque para algunos de los países latinoamericanos todavía sigue siendo un problema con Europa y con Norteamérica la equivalencia y la acreditación de los créditos académicos. Habrá que recordar por ahí, doctor Malo, que en alguna ocasión hablamos de los créditos ETC, que manejó precisamente Tuning, y que de una u otra manera nos tienen que tratar de orientar a tratar de similar, a buscar una similitud que favorezca precisamente el objetivo de la movilidad. En lo que se refiere a evaluación y acreditación en nuestro país, evolucionamos. En 2008 hicimos un instrumento de autoevaluación para la acreditación de escuelas y facultades de medicina en nuestro país, que precisamente resultó de esos trabajos, y al final de cuentas tuvimos un instrumento de autoevaluación muy crítico de 9 parámetros, los cuales ya cambiaron en 2014, que ya son nuevos, y lo mismo las competencias profesionales se han quedado en evolución y han ido considerando tener la necesidad de actualización. Ahora con lo de la pandemia nos tiene que obligar, absolutamente importante, en valorar la simulación, de lo cual aquí mi amigo sabrá más que yo en lo que se refiere a evaluación y acreditación y simulación, que es una de las cosas que estamos pendientes en el área clínica. Tal vez el de los 4 ejes, el más rezagadito, era lo de la formación
para la innovación y la investigación, porque de una u otra manera nos hace falta formar investigadores, y no solo en clínica, sino también la formación específica en investigación educativa, porque la investigación educativa es una de las cosas que más tenemos en nuestro país, con un poquito de más de retraso. Yo no sé cómo estén ahorita por allá, pero tendremos que ver. Hay retos muy importantes que quisiera plantear, que tenemos que empezar a plantearlos como un reto. Y entre los retos está los chicos. Y digo los chicos es qué tipo de estudiantes son los que estamos enfrentando. Y nuestros estudiantes actuales ahora, en comparación a nosotros mismos y en comparación a las generaciones anteriores, pues son nativos digitales. Son nativos digitales, tienen una muy diversidad, situación de influencia cultural y de social muy importante. Están conectados muy ciertamente, pero a la vez están solitarios. Están inmersos en situaciones de crisis económicas y de salud como la cual estamos viviendo, más inmaduros probablemente y con un poquito más de dependencia, programáticos en los estudios porque prácticamente nos obligan en ese sentido a tratar de darles todo ya digerido, ¿sí? El miedo al fracaso, que es una de las cosas que es muy común en los estudiantes actualmente, y obviamente la reclamación obvia cuando la relacionamos con evaluación en el rápido premio para cualquier tipo de logro alcanzado. Tienen una gran capacidad de obtención de información, que es una de las virtudes que podríamos tener que considerar para poder hablar de un proyecto que no solo involucre las competencias, sino también involucre los créditos académicos. Permítanme decirles que Europa tendrá conflictos a partir del año 2025 sobre especialidades en salud. Y eso lo digo porque fue publicado en el diario español más importante, que se me va el nombre ahorita, pero lo publicó como una necesidad. Pero tenemos conflictos con lo que se refiere al bachelor o a la licenciatura, a la forma de cómo darle equivalencia y validez crediticia a lo que estamos haciendo nosotros. Entonces yo creo que toda Latinoamérica requiere un proceso mediante el cual tengamos una posibilidad de dar similitud lo más cercano posible. Otro reto que tendremos pendiente es lo que yo planteé en la Unión Europea en una reunión que tuvimos con AME en razón a la obligatoriedad de la posibilidad de la doble titulación de nuestras universidades. Es decir, que existiera lo que por ahí mencionó el doctor Malo cuando decía, oigan, podríamos hacer que nuestros estudiantes en Latinoamérica pudieran alcanzar quien tuviera las capacidades y las voluntades para poder conseguir un título de doble titulación que valiera tanto aquí como en Estados Unidos o como en Europa en su momento, pues tendríamos también que confrontar ese reto. Ronald Harden es uno de los especialistas en hablar de formación docente en Europa y creo que es muy importante también preparar a los docentes porque de una otra manera entrarán a una nueva dimensión. Y por último, quisiera considerar que dentro de los retos que tendría un grupo para trabajar en conjunto, tanto en México como en el resto de Latinoamérica, sería el proyecto de educación médica continua. La educación médica continua es un reto maravilloso que tenemos y que es evidente ahorita con la pandemia que necesitamos fortalecer, porque yo diría, los chicos van a tener un año perdido de la estructura y la forma como los enseñábamos. Y ahora pues están preguntando, bueno, ¿y este año que voy a dejar la residencia porque tuve un R3 o un último año de residencia restringido por lo de la pandemia o restringido en lo que se refería a las experiencias que teníamos antes, pues entonces entra una palabra de educación médica continua que tendríamos que proporcionar como una llave muy, muy importante para que aquel profesional en salud que tuviese necesidad de actualizarse, de adelantarse, de recuperar el tiempo perdido por lo de la pandemia, tuviera la accesibilidad. Yo con esto dejo mi participación por considerar que esos son los retos que creo que tendríamos que enfrentar para poder iniciar una discusión con todos nosotros de qué pasaría. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Le pedimos ahora a la doctora Nelly Lecomte que nos dé sus comentarios. Muchas gracias, Salvador y Víctor. Realmente cuando yo miro atrás y recuerdo el proyecto 6x4 y su inicio hace más de 15 años, veo que Salvador, Pilar y Magda pues fueron unos visionarios. Si bien tuvieron el énfasis de dividir en 4 ejes el proyecto, que son ejes sustanciales de la universidad,
cuando uno mira atrás y lo pone en tiempo presente, dice, bueno, qué importante es cada uno de estos ejes que trabajamos y que en ese entonces algunos veíamos más importantes que otros, pero hoy se da cuenta uno de que realmente todo es importantísimo. En medicina, pues yo tuve el gusto de coordinar ese grupo y tuve pues los mejores participantes que estuve ahí, maravillosos todos. Y tal vez se trabajó más en competencias o se avanzó un poquito más en competencias por lo que comentaba Salvador y Víctor, que es un área per se más adelantada en los programas de salud, por todo el contexto con el que nosotros trabajamos, con prácticas clínicas, por todo esto que ya conocemos. Y tal vez se trabajó un poco menos en las otras áreas, pero todas fueron pues muy importantes. ¿Qué quedó de 6x4? Pues muchísimas cosas. Tangibles, de pronto aquí en Colombia quedaron algunos libros, sobre todo el ministerio, en un documento que tiene, pues ya tiene un tiempito, todas las competencias del médico están centradas y referenciadas del proyecto 6x4, de las competencias que se trabajaron y que Adalberto pues fue el que coordinó ese eje. Y hoy en día también hay otros libros, por ejemplo, hay uno que se llama Perfiles y Competencias del Profesional en Salud, que sacó el Ministerio de Salud en 2016, también tiene una referencia importante al trabajo de 6x4. Y así hay otros tantos que encuentra uno cuando uno va buscando documentos, ahí se los encuentra. También, pues yo pienso que se lograron unos avances interesantes en todo el sistema común de créditos en América Latina y se sacó pues el famoso SICA con la CAT, que era el complemento al título, un trabajo muy bonito también y que si bien no se ha podido lograr ese sistema común de acumulación de créditos que queríamos, yo sí creo que se ha ido avanzando en todo esto y hemos encontrado también referentes comunes pues para la evaluación y para los resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, han sido cosas bien interesantes que uno mira, pues hoy en día en Colombia, por ejemplo, hay un decreto reciente que es el decreto 1330 del 2019, en el cual para los registros calificados, que es el permiso que te da el Ministerio de Educación para tú funcionar, bueno, de Educación y de Salud, porque tienen una fusión a través de unas salas, nos piden pues ya que se exponga que todos los programas estén esbozados en competencias, en resultados de aprendizaje, en los resultados de aprendizaje propios de las asignaturas, en la forma de evaluar, o sea, que se pueda lograr hacer un enlace de todo eso que hablamos, o sea, de esas competencias con sus resultados de aprendizaje, con su forma y sus criterios de evaluación. Entonces, eso se ha ido avanzando, pero todavía tenemos muchos retos, como bien mencionaba Salvador. Yo considero que en todos los programas en América Latina en general seguimos con unos programas muy rígidos, sobre todo en el área de salud. Yo le digo a los profesores cuando tengo reuniones con ellos que nosotros tenemos un síndrome de acumulación, porque sacar un tema de un programa son programas densos, llenos de temas, y uno se pone a sacar un tema porque dice, ¿de qué sirve que conozcan las inserciones de los músculos? Miren, eso es una cosa de memoria, al semestre no se acuerdan de nada, pero convence a los profesores de que se quite cualquier tema, es complejo. Entonces, son temas que día a día trabajamos, bien decía Salvador, estamos llenos de contenidos que a veces no son los que realmente tenemos que darle a estos muchachos, pero es un trabajo lento que hacemos día a día. Lo mismo lo de aprender del aprendizaje que mencionaba, aprender a lo largo de la vida, el aprendizaje a lo largo de la vida que mencionaba Víctor, que siempre será importante en los programas de salud por el rápido avance que tiene el conocimiento nuestro, pero también porque cosas como la pandemia pues nos ha enseñado, como bien decía Víctor, a que así tiene que ser. Entonces, respecto a los desafíos que hablaba Salvador de transformar la educación, yo estoy de acuerdo y ahí quiero agregar que la pandemia nos dio una cachetada rápida en la cara de cosas que llevábamos discutiendo al interior de la universidad 10 años, nos tocó cambiarlas en 3 meses.
o menos. Por lo menos en mi universidad llevábamos discutiendo sobre la parte de la virtualidad, más de 10 años. Eso eran reuniones, comités, mejor dicho. Y no, nunca nos aprobaron, sino ciertos temitas, cierto parcialmente, y de pronto apareció la pandemia y nos tocó en un mes empezar a generar contenidos virtuales, primero a clases remotas y después empezar a generar contenidos virtuales de los que creíamos que no sabíamos. El Centro de Excelencia Docente, que es el de formación de profesores, tuvo que adaptarse y buscar quien nos enseñara y se dio. Entonces, esta pandemia nos ha enfrentado a todos estos retos también de evaluación, de hacer unas evaluaciones diferentes, de desenmarcarnos nosotros que somos tan dados a los exámenes, también desenmarcarnos un poco de una evaluación basada en exámenes de selección múltiple, porque sabemos que tenemos que hacer exámenes a través del computador, que se van a copiar, que todo lo que sabemos que sucede. Entonces nos ha tocado pensar también en otras alternativas de evaluación, en otras alternativas pues para enseñar, en retos como por ejemplo, bueno, la simulación, en otro tipo de simulación como los pacientes actores. Nosotros ahora acabamos de presentar una experiencia en un congreso de Ascofame que hubo la semana pasada, de enseñanza con pacientes actores, que no es nada nuevo, pero nosotros no lo habíamos hecho. Nos tocó diseñar libretos, nos tocó, bueno, cambiar todo. Entonces, esta pandemia nos adelantó las cosas. Y en lo que decía Salvador también de todos estos proyectos que están haciendo de asegurar la atención primaria en salud, pues yo también añadiría que la pandemia también nos ha enseñado muchísimo de la importancia de la atención primaria. Si bien al comienzo, cuando empezó todo esto, se hablaba solamente de los intensivistas, de que todo, comprar respiradores, de las camas de UCI, pero después nos dimos cuenta que no era solo eso, sino que era tan importante toda esa atención del paciente antes que tuviera que ir a una UCI, de toda la parte de promoción, de prevención que tenía que tener, de enseñar al paciente a lavarse las manos, de enseñarle el distanciamiento, todo lo que se ha ido aprendiendo, el uso de la mascarilla, etcétera. Entonces, digamos, son retos del día a día. Aquí en Colombia, con esto de la atención primaria, pues hemos pasado por amores y desamores, pero yo sí creo que el país está caminando, aunque lento, pero a modelos como el MAIS, el MAITE, que todos son modelos que en últimas son modelos de atención primaria en salud, pero ahí vamos dándole, pero sí creo que es un tema muy importante porque en las escuelas de medicina hemos estado en general muy centrados, hay algunas que no, pero en general muy centrados a todas las áreas profesionales, o sea, la ginecobstetricia, la pediatría, la medicina interna, etcétera, etcétera, pero menos hacia las áreas de prevención y en general áreas tan importantes como la epidemiología, como la promoción y prevención, como la familia, los modelos biopsicosociales, todo esto, pienso que hay que trabajarlos pues muchísimo más. Entonces, ¿de qué nos deja 6x4? Muchas cosas. Yo pienso que hay mucho por hacer y mucho por seguir y son proyectos apasionantes en los que aprendimos muchísimo, en los que no solo aprendimos que solos podríamos construir muchas cosas, sino que también aprende uno de lo que está sucediendo y lo que están haciendo en las otras instituciones. Y traer ideas, eso no es malo. Uno trae ideas y obviamente tienes que adaptarla, igual que un protocolo, hay un protocolo, pero hay que adaptarlo al contexto, al medio, a las situaciones epidemiológicas, demás. Entonces, igual aquí se traen ideas de transformación de la educación médica, pero obviamente hay que adaptarlas en el contexto. De mi tiempo, quiero darle la mitad a Alberto, porque yo pienso que él nos puede compartir ese trabajo de competencias tan importante y las apreciaciones también del trabajo de 6x4. Así que, Alberto, te doy la palabra y bueno, ya después Salvador dirá quién más sigue. Gracias. Gracias, Nelly. Adelante, Alberto. Bueno, muchas gracias. Pues fue un placer haber escuchado todo este tiempo esta disertación. Yo solamente quisiera tener presente algunos puntos y el crecimiento que ha tenido desde el punto de vista personal
el haber participado del proyecto 6x4 y conceptualmente desde lo que es la construcción de la competencia. Yo he seguido trabajando mucho acerca de currículo y competencias en mi país y por fuera también. ¿Y qué puedo contar acerca de esto? Cuando iniciamos inclusive en Ascofame, hicimos un trabajo con la Universidad de Ascofame y la Universidad de La Sabana, haciendo una aproximación a la competencia, del cual salió un documento, pero era un momento en el cual veíamos la competencia y alcanzamos a escribir el documento con unas competencias aisladas del ser, del saber y del saber hacer. Eso era parte del proceso de pensar en el tema. Ya posteriormente, ¿en qué colaboró este proyecto 6x4 en mi formación y en lo que ya ha ido trascendiendo, en lo que sigo hablando de competencias? Ya la competencia, cuando la vimos en el 6x4 como un todo unido y logramos hablar de unas competencias básicas y transversales y tratar de unificar el concepto de competencia. Ustedes no me van a creer, pero cuando comencé a construir el documento de los diferentes países, estaba México, tenía varias escuelas de México participando de eso. Me acuerdo que la primera pregunta que yo hice fue: ¿usted qué considera que es la competencia para el médico? Y muchos me escribieron cosas como, por ejemplo, la competencia es estar inscrito en una revista de medicina. O sea, confundían al punto de pensar que era el médico competente el que estaba inscrito en una institución o en una revista, y unificar el concepto de competencia, estamos hablando muchos años atrás, fue un primer paso y es parte de la evolución de este proyecto, porque creo que hay muy modestamente, puedo decirlo, que logré abstraer una cantidad de cosas de Latinoamérica y dar un curso a un proyecto que dio un resultado muy bueno, que considero yo desde el punto de vista del concepto de competencias, unas competencias que daban respuesta al requerimiento en su momento acerca de la formación del médico, y hablábamos de unas competencias tanto globales, básicas y transversales. Ya hablábamos de la parte personal, humanística, liderazgo, pensamiento crítico, trabajo en equipo, solución de problemas, y logramos determinar inclusive todo lo que correspondía a promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, investigación y administración para el médico, y al mismo tiempo lo trabajábamos visto desde el punto de vista de los requerimientos latinoamericanos. Entonces aquí quiero tocar un punto que es muy importante, y es que en su concepción, bienvenido el proyecto para unificar el concepto de competencia, bienvenido al proyecto para tratarlo de unificar y ya estar en el proceso donde estamos actualmente. Yo escribí ahora un artículo acerca de eso, de las competencias del médico, también latinoamericano, teniendo en cuenta todo este contexto, pero yo quiero llamar la atención a que es fundamental el contexto. Si bien en su proyecto la Unión Europea trataba de unificar un criterio de homologación para el médico europeo con diferentes idiomas y diferentes situaciones problemáticas, tratando de unificar esa gran división que existía entre los países, pues realmente el contexto es muy diferente. Ustedes saben la situación problemática que tenemos en Colombia, por ejemplo, con la guerrilla, con el narcotráfico, lo mismo que está viviendo México ahora, etcétera. Y obviamente exigirle una competencia de atención de una mina quiebrapatas a un médico en Dinamarca, pues no es. Y entonces yo no puedo tratar de unificar competencias del médico inglés con el médico colombiano o mexicano y el nicaragüense. Entonces, fíjense que definitivamente el contexto latinoamericano es fundamental para hablar de la problemática que tenemos en formación, y más con los medios, que pedir una tomografía axial computarizada es algo del otro mundo en muchos pueblos latinoamericanos, mientras que en un país europeo es como pedir más o menos un cuadro hemático. Entonces, cuando lo vemos desde este punto de vista, los contextos que tenemos son los que determinan la competencia. Si lo vemos así, unificar las competencias no es el objetivo. El objetivo es tratar de identificar conceptualmente qué es la competencia y desde qué puntos de vista y a la luz del contexto. Una vez unifiquemos esto en cada uno de nuestros países, ahí sí tratar de llegar a un consenso de fusión con limitaciones y con contextos particulares y al mismo tiempo compartidos dentro del contexto latinoamericano, para poder hacer algo que sea útil a nuestro medio.
Lo otro es, se hablaba un poco de la simulación y competencias. Tal vez ustedes saben, pues todos recuerdan que yo me he dedicado mucho también en parte a la simulación, me he dedicado a todo lo que es educación médica, pero la simulación clínica me preocupa muchísimo que se está pensando en la simulación como una de las estrategias de salvación para la situación de pandemia. La simulación clínica fue creada y su valor máximo está generado con presencia del estudiante para el desarrollo de la competencia. Entonces, el limitar la simulación a un contexto virtual no es malo, es bueno, pero tenemos que ver que estamos reduciendo la utilidad de la simulación. La simulación vista virtualmente y como respuesta a la pandemia me ayuda al desarrollo de competencias comunicativas, actitudinales, de pensamiento crítico y de solución de problemas a través de una pantalla virtual. Pero de ahí a ver este individuo cómo realiza un proceso, cómo maneja el equipo estando en un ambiente simulado real, cómo hace un debriefing estando sometido a estrés versus a través de una pantalla, son contextos diferentes. Entonces, bienvenida a la simulación como una herramienta, como un instrumento más. Lo podemos hablar y podemos, pero fíjense que ya últimamente veo que están vendiendo cursos para hacer debriefing virtuales, siendo que la esencia es la misma. Esto es viendo a ver cómo sacan dinero de una necesidad como es la educación médica. Yo, qué pena, y lo sostengo ante la Asociación Latinoamericana y con quien quieran, la situación lo que hace es lo mismo que ha sucedido con la necesidad de despertar del profesor latinoamericano. La pandemia bienvenida porque al fin despertó al profesor y lo sacó de las diapositivas que tiene hace 20 años dictando la misma clase. Esto lo que nos ha ayudado no es a cambiar la educación, porque yo no puedo decir entonces voy a sacar médicos ahora que no vayan a cirugía y entonces es médico de pandemia y en 10 años no saben hacer cirugía, o que no atiendan partos porque es que como le tocó fue virtual, entonces no importa y graduémoslo. No, es necesario que tenemos que distribuirlos en otros espacios, que irán distribuidos en grupos a 2 metros de distancia, pero yo no puedo cambiar la fundamentación de la educación y el desarrollo de las competencias necesarias para un ejercicio profesional idóneo. Entonces, son recursos que tenemos que adaptar, pero tenemos que llegar a lo presencial. La práctica hospitalaria no la reemplaza nada. Las competencias solo la desarrollo en ese contexto. Lo puedo emular a través de la simulación para tratar de desarrollar habilidades, destrezas, ciertas cosas de pensamiento, pero no me evita la práctica del hospital. Y para terminar esta disertación un poquito, por ejemplo, aquí ya se está hablando de dar una titulación al médico general para que actúe en atención primaria como si fuera un médico familiar. Yo tuve que hacer una especialidad de 5 años de medicina familiar integral para ser médico familiar y tengo muy clara la diferencia entre el enfoque de un médico familiar y un médico general. Entonces, aquí no es el debate de este momento, pero sí qué es lo que queremos formar en competencias, porque para atención primaria queremos que resuelva el 80%, 90% problemática de la situación actual de salud. Para eso tal vez necesita una especialidad o por lo menos un minicurso de 3 añitos o 2 años como médico familiar, pero entonces, ¿cuál es el papel del médico general en nuestro contexto, con nuestros medios y qué lo diferencia de un médico familiar? Entonces son muchos los cuestionamientos que hago alrededor de esto. Tendría muchos puntos que hablar y muchas gracias por el espacio que me dan. Creo que el 6x4 me abrió a mí la mente para hablar de competencias, unirlo ahorita a lo que son las competencias profesionales específicas que están de moda y mucho más hablar de una evaluación con resultados de aprendizaje, lo cual agradezco también al proyecto 6x4 porque cuando hablamos de competencias fue la primera vez que hablamos de cuáles son los indicadores de esas acciones que llevaban al médico a generar las competencias. Entonces, fue un enriquecimiento para mí grandísimo para hablar de competencias, de los indicadores, de lo que es una competencia global, genérica, específica y básica, y poder en este momento argumentar por qué la competencia no se hace a través de un medio virtual, por qué es necesario volver a repensar espacios para la parte de formación hospitalaria y por qué es tan importante pensar en los contextos y en la especificidad para lograr competencias unificadas y no dispersas como se ve en muchos contextos.
Muchas gracias. Muchas gracias, Adalberto. Muy enriquecedoras las tres presentaciones, han sido muy ricas. Yo creo que antes de que lo abra para todos los demás alguien que quiera intervenir, le pediría al doctor Escobar que nos dé algunos de sus comentarios iniciales a estas presentaciones. ¿Cómo ve él, sobre todo pensando hacia adelante, qué tipo de proyecto deberíamos de hacer? ¿Qué tipo de proyecto podríamos hacer? ¿Qué tipo de proyecto quisieran hacer? Es el tipo de cosas que creo que también tendríamos que pensar, o al revés, teníamos que repensar las cosas y hacer otras muy diferentes de las que estamos hablando. Pero yo quisiera que el doctor Escobar, que es el que nos convoca en esta ocasión, en nuestro anfitrión, pudiera primero que nada dar algunos comentarios y luego sí ya habría que cualquiera pudiera hacer comentarios. Bueno, doctor Malo, muchas gracias. Yo creo que eh, primero sobre su intervención, creo que hay una serie de elementos muy enriquecedores que deberían orientar nuestro desarrollo y nuestra práctica en la educación médica en nuestros países. Eh, Igual los aspectos de la intervención de Nelly, de Víctor y de Adalberto. Creo que tenemos una divergencia muy grande entre el discurso y la práctica, desafortunadamente. Eh, ¿Cuántos años llevamos hablando de la atención primaria en salud? ¿Cuántos años llevamos hablando de fortalecer las capacidades y competencias del médico general? Eh, ¿Cuántas dudas e incertidumbres tenemos sobre eventualmente las posibilidades de un título habilitante, llamamos en Colombia, de un médico general, es decir, lo que usted mencionaba como una licenciatura eh, undergraduate que no genera capacidades para ejercer una profesión? Eh, Son temas que llevamos conversándolos muchos años, pero que no generan más avance que eso, que la posibilidad de plantear la situación, pero ni siquiera se discuten a fondo. No, no veo, no he visto la posibilidad, al menos en nuestro país, de hablar de un título no habilitante del médico general. Lo que acaba de decir Adalberto es sumamente importante. Es decir, si para ser médico de atención primaria hay que hacer 3, 4 o 5 años más, entonces, ¿cuál es el papel del médico que estamos graduando en lo que ustedes llaman la licenciatura o que llaman se llama internacionalmente los undergraduate? Entonces, eso nos genera muchas inquietudes sobre realmente el perfil de nuestro graduado. Nuestro muchacho llega eh, a los 16, 17, 18 años a formarse como médico general. Es un muchacho que tiene una formación básica de educación secundaria, que por supuesto se diferencia mucho de lo que puede ser la formación en Estados Unidos o o en Europa, donde tienen una formación previa profesional, que llegan con un nivel de madurez muy incipiente. eh, Como decía Víctor, son muchachos inmaduros a los que hay que darles todo masticado. Y, y eso nos plantea una realidad absolutamente diferente, absolutamente distinta. Y pareciera que nuestros países no están, como usted lo manifestó, dispuestos a hacer esa transición. ¿Cómo se hace esa transición? Eh, por supuesto, no tengo la respuesta, no la tengo porque la discusión no avanza, porque la discusión simplemente se queda en elucubraciones de lo que
de lo que son nuestros médicos. Ahora, finalmente pensamos, creo que todos pensamos de alguna manera que estamos haciendo un relativo buen trabajo con la formación de nuestros médicos generales. Mm, y probablemente sí, sí, probablemente sí, pero nos queda la inquietud de el nivel de competencia final de los médicos que estamos formando. Estamos formando médicos que pueden desempeñarse íntegramente como médicos de atención primaria o estamos formando médicos para dar el salto a la especialidad y a la subespecialidad. Esas son mis reflexiones genéricas sobre el tema de la formación médica. Sobre el tema de 6x4 y de el esfuerzo que se hizo, veo que realmente hubo unas enseñanzas muy importantes, hubo unos aprendizajes que debemos retomar y que debemos continuar. Agradezco mucho, doctor Malo, sus consideraciones en relación con EduMed. EduMed es una institución, organización que es naciente, que no tiene más intención que la de generar este tipo de inquietudes y movilizarlas dentro de la comunidad de educadores en educación superior en salud y por supuesto es tan naciente que sería una gran y maravillosa oportunidad aprender de ustedes en este proceso. Yo le pido, doctor Malo, que continúe. Creo que ha sido muy enriquecedor lo que nos han comentado, pero sin el pero, muy enriquecedor y una gran oportunidad para seguir reflexionando sobre lo que es nuestra tarea de formar excelentes profesionales, médicos y profesionales de la salud. Muchas gracias, doctor Mala. Gracias a usted, al contrario. Yo quisiera pedirle al doctor Lara que nos platique un poco lo que usted acaba de decir y lo que dijo también Adalberto Amaya, de la dicotomía que tenemos enfrente, de cómo hacemos para preparar un médico, si lo hacemos para preparar un médico general o lo hacemos para que dé el salto hacia la especialidad. A mí me dijo Víctor Lara en un momento dado que muchos programas de medicina en México son programas en que las personas entran, pero entran para la especialidad. Realmente no se quieren quedar en otros temas, quieren, si acaso, tener una especialidad de médico familiar, pero no quieren quedarse como médico general. Pero creo que lo puede decir mejor Víctor Lara que yo, así es que te pediría que si dices algunas cosas. A mí me parece muy importante, mi querido amigo Adalberto, yo comparto algunas y difiero en algunas otras, por la razón de que nosotros ahora, yo voy a partir de una palabra que tú dijiste que me parece fundamental, el contexto, el micromundo y el macromundo en el cual vamos a ser formadores de profesionales en el área de la salud. La tendencia nacional, mundial, europea es reducir los tiempos, pero ¿por qué razón? La razón por la que específicamente el contexto tiene que ser analizado de una manera más realista, es decir, qué tipo de profesional queremos formar. El problema es que en los sistemas de salud, porque aquí son dos núcleos fundamentales en el contexto, que no funcionará el profesional de salud que formemos si no tiene cierto contexto con el sistema de salud. Es decir, ¿por qué razón funciona el sistema de salud en Canadá en atención primaria de salud o el de Inglaterra, como tú bien mencionabas? ¿Por qué razón funcionan y con qué finalidad? Nuestros países latinoamericanos tienen otro contexto y estoy completamente de acuerdo contigo. El buscar un cierto grado de similitud entre nuestros programas y los programas de Europa o los mismos programas de nosotros, ya lo vimos en el 6x4. Los programas eran coincidentes en casi
si no mal recuerdo el resultado, eran más del 60 al 70% de coincidencias entre los programas y los contenidos de los planes de estudio, todos latinoamericanos. ¿Y dónde tuvimos problemas? Donde tuvimos problemas es precisamente en que tendríamos que dejar respetar esa individualidad. Yo te diría, falta en la actualidad hablar de aspectos como emprendurismo, como el propio desarrollo personal del individuo para poder autogenerar en ese sentido su propio macroempleo. ¿Por qué? Porque en nuestro país, por ejemplo, el hecho de que no estabas todavía, Alberto, pero comentaba con el doctor Salvador Malo y con Eli, el hecho de que en México presentaron en la semana pasada 50,000 médicos, 40,900 y tantos médicos queriendo hacer especialidad. Y queriendo hacer especialidad, entre ellas la medicina familiar. En México hay que hacer medicina general y luego para hacer medicina familiar hay que hacer otros 3 años. Entonces tú volteas y dices tú, alguna vez se me ocurrió pensar en que cuando escuché la especialidad de geriatría, eran 7 años después de la medicina general. Y yo les decía, por el amor de Dios, cuando salga el médico va a necesitar un geriatra para que lo atienda, porque al final de cuentas, por la prolongado del estudio, pues iba a ser en realidad no lógico. Y la mayoría de las escuelas en el mundo, sobre todo en Europa, están tratando de reducir los tiempos, pero son mucho más específicos en algo que tú mencionaste, el contexto. A mí, ¿sabe qué me da gusto, doctor Malo? Me da gusto para ello, Nelly, Ricardo, Adalberto, es que, perdónenme, pero ¿saben qué? Venimos a tratar de plantear algo y yo estoy viendo que la semillita todavía está chiquita, porque tenemos que sembrar precisamente lo que en su momento el 6x4 soñó. Y yo creo que ahorita sí estamos en la posibilidad de decir, oigan, ¿cómo le podríamos hacer? Primero, por cada uno de nuestros países. Es decir, cómo conformar conceptos de competencias, conceptos de evaluación, conceptos de consolidación de perfiles de egreso para los médicos egresados de medicina general. Y luego, tratar de buscar esas coincidencias que nos permitieran hacer, déjenme soñar, la Bolonia latinoamericana. La Bolonia latinoamericana, es decir, cómo podemos que manejamos casi, a excepción de Brasil, el lenguaje similar, pero estoy seguro que los brasileños nos íbamos a poder comunicar, pero imagínense si somos un continente hablando un idioma similar, con algunas de las variables de nuestras expresiones que ya sabemos, que la guanga, que la camión, qué sé yo, pero de cualquier manera podríamos consolidar una especie de camino dirigido para formar profesionales que tuvieran esa oportunidad. Entonces, yo creo que soñemos, y así lo quiero plantear, doctor Salvador, como el nacimiento de un anteproyecto o un proyecto que pueda unir el perfil del médico que queremos formar por país en virtud al concepto de contexto que menciona Adalberto, que comparto con él completamente, y luego buscar coincidencias. Y después de las coincidencias, generar precisamente la posibilidad de crear en algunos años la Bolonia latinoamericana. Es decir, que nuestros médicos puedan perfectamente, en virtud a cierto nivel de contexto, poder fluir e intercambiar ese tipo de posibilidades y darles a los muchachos un punto de desarrollo profesional más amplio. Entonces, yo creo que en México, quiero aclarar 2 puntos. En México ya ANFEM está trabajando para tratar de consolidar una revisión curricular sobre la base de lo que sería un médico de atención primaria en salud, que tendríamos dudas para generar en razón a los contenidos curriculares, Adalberto, y eso lo comparto contigo. Pero que creo que tendríamos que buscar que también el sistema de salud en algunos años cambie. Y entonces tendríamos la posibilidad de plantear cuál sería el profesional que queremos. Por otro lado, déjenme comentarles que cuando dije, y me atreví a decir educación médica continua, da la casualidad que estoy seguro que en nuestros países, estoy seguro que en Colombia, hay alguien de Colombia, no recuerdo ahorita quién, pero hay alguien de Colombia que está trabajando en educación médica continua en un proyecto al que me invitaron a participar a mí por AME, y hay un proyecto que está generando AME con financiamiento de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, para poder hablar del perfil del médico general. Y está hablando sobre todo de educación médica continua. En eso se están basando ellos. De hecho, estamos haciendo un trabajo con ellos, financiado por ellos, en donde, como usted refirió, doctor Malo, así es. Primero virtualidad, y ya estamos programando para el año 2021, probablemente para dentro de un año, una reunión presencial en donde podamos plantear qué es lo que sigue en educación médica continua para validar precisamente ese trabajo de actualización en nuestros médicos en general. Entonces, yo creo que va a dar mucho para más, ¿eh? Yo creo que aquí vamos a poder
acabar la reunión, pero ojo, Ricardo, yo creo que esto va a dar para muchas reuniones y para hablar específicamente, inclusive, como dice Adalberto, un día agarremos una reunión específica para hablar de competencias, otra vez de acreditación, otra vez de evaluación, y podríamos sacarle jugo a dónde coincidimos y cómo podemos fluir esa coincidencia. Es todo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Puedo ver la mano si me dicen quién quiere intervenir. Adelante, Adalberto. Creo que tendremos que terminar en unos momentos más, pero adelante, Adalberto. Sí, es muy corto. Yo colocaba ahí en el chat que con gusto le puedo compartir la experiencia. Tuve el honor de liderar la evaluación por OSCE, que es la evaluación que denominan ECOES en Latinoamérica, que son estaciones de evaluación de simulación para darle el premio al mejor médico de Colombia. Y eso era haciendo estaciones con diferentes estaciones para evaluar a diferentes médicos del país. Entonces, quiero compartirles esto desde el punto de vista de que ahora se habla de OSCE virtual. Entonces, voy a aterrizar de nuevo el concepto. Realmente la virtualidad, el OSCE, de que viene específicamente lo que es el Objective Structure Clinical Examination, este objective significa objetivo en cuanto al indicador. Y ese objective está generado por la competencia. O sea, yo, para hacer una evaluación, no es que sea por objetivos ni objetivas, sino es por competencias. Cuando yo hago un OSCE, estoy evaluando por competencias. Cuando yo hablo de un OSCE solo virtual, no estoy evaluando múltiples competencias. Me quedo obviamente en una parte de las competencias. Entonces, si está bien hablar de un OSCE virtual, debo tener claro que yo ahí no estaría evaluando, por ejemplo, si hacemos una evaluación de los mejor médico latinoamericano, yo no lo puedo hacer a través virtual. Eso no lo podría hacer. Y me tocaría diseñar una cosa diferente viéndolo ejecutar en diferentes contextos. Y mucho más si hablamos ya en contextos de evaluación de 360 grados o minisex o cosas de estas, que son otros tipos de evaluación ya presenciales. Entonces la experiencia fue muy bonita cuando tengo los estudiantes en contextos y con diferentes competencias para volverla una evaluación objetiva. Pero cuando lo hago virtual, lo que me creo es simplemente si se comunica bien, si piensa bien, si interpreta bien, qué actitud asume frente a un paciente estandarizado, pero de ahí a que maneje un equipo y que haga una buena reanimación y que haga un cateterismo o lo que sea, hay una gran distancia, entonces eso se queda ahí en esa parte. Y lo último es, fíjense la dificultad que existe entre atención primaria y un primer nivel de atención en salud. Entonces tendríamos que comenzar a definir eso, porque son cosas diferentes y de pronto sí estamos formando para un primer nivel de atención, pero no para atención primaria. Entonces tendríamos que ver la problemática de formación de ese médico. Y lo otro es, el proyecto 6x4 estaba tan bien orientado que trataba de unificar créditos. Pero imagínense el problema, si hablamos de problema en la parte de competencias, mucho más en créditos, donde piensan homologar mucho, se pensaba homologar era por número de horas. ¿Cuántas horas usted recibió esto? Y en cambio, el análisis a la luz de la competencia cambia, porque entonces la medida del crédito, inclusive yo tengo un artículo que se los puedo participar, donde hablaba de la flexibilización de los créditos. Y hay créditos tipo A, B, C, D, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla el estudiante para obtener la competencia. Entonces, lograr esa unificación de criterio alrededor del crédito para poder homologar la formación entre los países, ese es el proyecto. Con mucho gusto estamos ahí, Víctor, lo que tú hablas de seguirlo trabajando, porque hay muchas ideas para poderlo trabajar con esa visión de formación por competencias y por créditos homologables. Así tengamos diferentes países, pero tenemos contextos muy similares. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien que más quiere mencionar algo? Sí, doctor Malo. Adelante. Doctor Malo, lo que plantea Víctor en términos de movilidad creo que es sumamente importante, pero no solo movilidad, es decir, movilidad a nivel internacional, muy importante, pero nosotros tenemos un problema sumamente grave, por ejemplo, al interior de nuestro país. Y es que un estudiante que, por ejemplo, va en un sexto semestre, decide cambiarse de universidad y la universidad que lo recibe en primer semestre. Entonces uno dice, bueno,
¿Qué pasa? ¿Cuál es la movilidad? ¿Cuál es el reconocimiento que se está haciendo a el proceso de formación que desarrolló ese estudiante en otra universidad donde supuestamente se estaba formando con unas competencias eh, similares, probablemente no iguales, porque aquí hablamos de nuestra famosa proyectos educativos y de la ventaja competitiva que puede tener un programa sobre otro, sin pensar que finalmente un médico de Colombia debe ser tan competente en términos genéricos en otro país, así como un piloto que aterriza en el aeropuerto de Bogotá debe tener la capacidad de aterrizar en el aeropuerto de México. Entonces, sí, tenemos que seguir trabajando en el tema, indudablemente, pero tenemos que dejar, diría yo, un poco la arrogancia de creer de que lo que nosotros o cada institución hace es definitivamente diferente y superior a lo que está haciendo otra institución. Yo tuve, perdónenme que me extienda un poco, tuve la oportunidad de trabajar un poco en convalidación de títulos internacionales en mi experiencia con Ascofame y y encontraba uno que título de cardiólogo del Instituto de la Nutrición de México, una institución de alto nivel y de reconocimiento en Latinoamérica, empezaban a tener problemas en Colombia, sencillamente porque una o dos rotaciones no se habían hecho en Colombia. Entonces el título de cardiólogo de México no servía en Colombia. Creo que tenemos que dejar la arrogancia de nuestras instituciones y reconocer que no solo nosotros lo hacemos bien, sino que hay otros que también lo hacen bien y que finalmente las competencias generales ayudan a que se suplan las competencias específicas. Y cuando hablo de las generales, pues no me refiero a las ciudadanas o a las comunicativas, sino a las competencias médicas generales que en un momento pueden ser reemplazadas dentro de esos contextos internacionales distintos de los que habla Víctor y de los que habla Adalberto. Muchas gracias. Gracias, al contrario, gracias a todos. Nelly, ¿quieres comentar algo final para cerrar? No, Salvador, realmente pues muy agradecida con todo lo que los he escuchado hoy, muy enriquecedor y bueno, ojalá que este sea como una abreboca para emprender nuevos proyectos de educación médica. Yo creo que América Latina lo merece y si no, aquí está en la reunión también varias otras compañeras de 6x4, por ahí vía Jaime, vía Alejandra. Diana también está por ahí. Eso, exacto. Entonces, Ana Isabel estuvo. a todas. Entonces, de verdad, si no lo hacemos nosotros que hemos ya recorrido un camino, pues yo creo que difícilmente va a arrancar por otro lado. Entonces, sí, creo que puede ser el momento para pensar o para unirnos a otras iniciativas para trabajar por una mejor educación médica y bueno, los que tenemos ya más años, dejar algo más consolidado pues en las instituciones donde estamos trabajando. Así que muchas gracias. No, pues muchas gracias a todos ustedes por esta sesión. Realmente para mí es muy estimulante lo que he escuchado. Creo que tenemos que reflexionar y en algún momento elaborar algún tipo de proyecto, que es lo que me comprometí, sobre todo con Víctor Lara, y no pretendo que podamos hacer un proyecto que englobe todo lo que han dicho, porque muchas cosas son muy importantes, pero la solución no está necesariamente en meter todo, sino tratar de ver cómo podemos hacer que cada una de las opiniones que tienen ustedes pueden acomodarse dentro de un esquema que nos permita a todos dialogar. Es decir, no podemos seguir pretendiendo construir médicos
perdón la expresión de que lo hago con una persona, que sepa todo. Sino que tenemos que de alguna forma darnos cuenta de algo que se decía, es que no, es que van a terminar en una cosa u otra. ¿Y cómo hacemos que todo esto embone con las necesidades de cada país, con los contextos particulares? Es parte de la problemática que tenemos que generar. Entonces, yo reflexionaré sobre estas cosas y seguramente me pondré de acuerdo después, pues, primero que nada con Víctor, porque es un compromiso que tengo, pero con todos ustedes más adelante. Yo les agradezco y agradezco ciertamente al doctor Ricardo Escobar por tener la idea de hacer esta primera aproximación. Yo no me sentía todavía con el ánimo, porque no tengo algo acabado, algo que pudiera decir, miren, ya lo vemos y lo veo en esta forma, pero he aprendido ahorita mucho con ustedes y ciertamente me ayuda a reflexionar y seguir hacia adelante. Entonces, muchas gracias a todos y muy buenas noches, que tengan ustedes un buen día. Hasta luego. Doctor Malo, sería, de todas maneras, le agradezco mucho nuevamente y será un honor y un placer contribuir en ese proyecto y nuevamente, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en nuestra reunión. Los espero en 15 días con otro conversatorio. Muchas gracias, doctor Malo, muchas gracias, Víctor, Nelly, Adalberto y las otras personas que nos acompañaron. Gracias, buenas noches. Un placer. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Saludarte, Adalberto. Tenemos que volver a tocar el piano en Quito. Y a todos los compañeros que no tuvimos oportunidad de escuchar, yo creo que habrá que abrir las posibilidades, Ricardo, porque creo que a mí me preocupa un detalle. Déjenme decirles el chisme, que ustedes ya lo saben, que FEPAFEM, que es que estoy trabajando yo con FEPAFEM, y la Federación Panamericana está ahorita tratando de trabajar sobre educación en atención primaria en salud. Adalberto, hay gente que está trabajando de Colombia. Déjame decirte que Liliana Arias está metida en eso y ella maneja medicina familiar, y entonces me parece muy importante que consolidemos los esfuerzos, porque tenemos mucha riqueza, y estoy seguro en el resto de los compañeros que estuvieron incluidos ahorita en el conversatorio. Entonces, trabajemos más en ello, soñemos. Adalberto, yo creo que a lo mejor no lo alcanzamos a ver, hermano, pero pues hay que dejar la semilla y hay que dejar la planta creciendo para que el futuro de la educación médica tenga otro. Y estaré pendiente de informarles qué pasa con lo de educación médica continua con AME, porque allá hay proyectos y hay dinero, inclusive que ellos lo han puesto para ello. Y hay una persona de Colombia que va a estar trabajando sobre eso y que lo puso a Ascofame. Ascofame se le debe haber preguntado quién va a manejar eso. Y te repito, ese es otro de los caminos que podríamos hablar. Educación médica continua en cada uno de nuestros países, que sería una buena alternativa para tratar de nivelar. Yo fíjate que en lo que se refiere a acreditación, Adalberto, hay algo que me llama mucho la atención. Uno es que los médicos colombianos que vienen a México acaban de presentar el examen nacional algunos. Tuve la oportunidad de tener 2 médicos colombianos. Y fíjate que aquí cosa curiosa, lo que precisamente tú decías, que Ricardo mencionaba, no se da. Acá nosotros los recibimos y a la hora de que entran a hacer la especialidad, vengan de Antioquia, vengan de Cali, vengan de donde vengan, ellos entran a competir por una especialidad de nuestro país. No sería nada desagradable revisar el qué está pasando, que cuando regresan de México habiendo hecho una especialidad se enfrentan a lo que Ricardo acaba de mencionar. Eso es otro tema que habrá que discutirlo, porque al final de cuentas, Nelly dijo, es SICA. Y estoy de acuerdo, nosotros estamos trabajando las especialidades médicas con créditos de SICA, entonces vale la pena comentarlo. Amigos, pues ¿qué quieren que les diga? Un abrazo, me dio mucho gusto verlos y vámonos, como dice Ricardo, yo ya tengo listo mi traje de cirugía porque tengo que estar en la unidad de cuidados intensivos. Que tengan un buen día. Víctor, una cosa. Víctor, tú nos podrías hacer llegar el libro y con el muy buenas noches para todos. Ricardo tiene nuestros correos, entonces tú nos ofreciste el libro, entonces de pronto como está en forma virtual para que nos lo envíes con los correos de Ricardo, con el agradecimiento de antemano cuando nos llegue. Sin embargo, quiero aclararte. Gracias, sin embargo, Ricardo. déjame aclararte que ya estamos trabajando con el nuevo. Esto Listo. fue como lo pensamos después del 6x4, pero claro que sí se los hago llegar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy buenas noches. Doctora Ayala, muchas gracias. Listo, Ricardo, gracias.